Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la experiencia de usuario en XR. Entraremos en el perfil de UX UI y analizaremos los retos y dificultades a los que se enfrentan. Comencemos. ¿Qué tal, Yai? Muy buenas, Jimena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Este será un capítulo muy interesante para nosotras. Yo creo que particularmente nos toca, ¿no? Es nuestro terreno. Aquí vamos a hablar en nuestro terreno. Sí. Son temas de los que somos expertas. Sí. Sabemos de lo que hablamos en este tema. Y por otro lado, también tenemos dos invitadas o dos colaboradoras que también están muy metidas en todo el tema del UX UI, en el tema creativo, tienen mucha experiencia y bueno, nos van a servir aquí de compañeras de un poco de debate a distancia, aunque esto haya sido grabado previamente, sí, como claro, siempre. Bueno, como todos nuestros capítulos que hacemos estos cortes para que complementen un poco el debate. Sí, entonces bueno, vamos a empezar un poco hablando del tema de bueno, lo que son los inicios. Aquí, bueno, como sabemos, esta temporada empezó hablando de inicios, empezó hablando de pioneros y vamos a escuchar el testimonio de Vicky y de cómo empezó a trabajar en el mundo XR. Vicky es cofundadora de Inmersivo XR, que es la Asociación de Realidad Extendida de España. Ya la tuvimos de colaboradora en la primera temporada cuando hablamos del panorama iberoamericano. Pero esta vez nos vamos a centrar en su especialidad, entonces bueno, ella es diseñadora UX y docente de XR y metaverso. Vamos a escuchar cómo empezó ella en este sector. En este ámbito de la XR empiezas aprendiendo y trabajando al mismo tiempo, ¿no? Porque tienes que ir, parte de tu trabajo es investigar, ver qué se está haciendo y ir, digamos, complementando la formación que igual ya tenías de introducción, pero al final se aprende haciendo y probando. Esta manera de empezar mientras trabajas es como súper habitual en las personas que nos dedicamos a este sector, porque no hay nada antes de nosotras. No tenemos un manual de instrucciones, ni tenemos ni unas bases, ni lo único que tenemos son las experiencias previas que hemos tenido la ocasión de experimentar, ¿no? Entonces, a medida que vas haciendo, vas creando esa parte de experiencia de usuario. Y que por otro lado, tampoco, a diferencia de otras áreas, como por ejemplo el área audiovisual puramente, el área web, hay muy pocos precedentes, hay muy pocas referencias. Entonces, bueno, es eso, es ir experimentando y encontrando en el camino. Yo creo que Vicky lo expresa muy bien en ese sentido. Sí, es clave el hecho de que cuando muchas personas, a mí por ejemplo me preguntan que vienen de diseño detrás, de otras zonas, es en plan, bueno, ¿qué tengo que estudiar para ser diseñador de UX UI en XR y tal? Y yo digo, hazlo tú. Hazlo tú porque... Y esto es algo común, entre comillas, de algo que hemos experimentado en el resto de los capítulos, ¿no? Cuando hablamos también en 3D, cuando hablamos en el capítulo de developers, de fotogrametría, etcétera, ¿no? En el sentido de siempre es un trabajo muy experiencial y muy innovador, de manera que acabas aprendiendo de lo que encuentras por internet, de autodidactas. Creo que somos autodidactas en general, casi todos, en este sentido. No, y lo conecto también con el capítulo, la trilogía de Pioneros, cuando se hablaba del hecho de que la comunidad al final tenía que intercambiar conocimientos, porque era eso, había muy poco, entre comillas, no escrito, había muy poca base, se estaba generando esa base mientras la gente estaba probando, experimentando y compartiendo con el resto de la comunidad. Sí, si nos paramos a pensar, ya no desde el punto de vista de creativo, sino desde el punto de vista de la XR, hice un ejercicio tanto con Vicky como con Stephanie, que es nuestra siguiente invitada, Stephanie Durán Fonseca, que es diseñadora de producto XR en Cabel y cofundadora de Cuarta Pared VR. Hice un experimento, no, les hice una pregunta de cómo analizarían su experiencia de usuario, ¿no? Cómo analizarían las primeras experiencias que tuvieron en aplicaciones XR desde el punto de vista de una diseñadora hoy en día, ¿no? Es en plan, y si te retrotraes a tu yo del pasado, ¿cómo tuviste esa experiencia, ¿no? Analízate un poco a ti misma. Y esta fue la experiencia que tuvo Stephanie. Vamos a escucharla. Si me fijo más en el contenido que estaba visualizando y tal,
Al final era un vídeo 360, las posibilidades eran muy limitadas, pero era bastante resultón para lo que en ese momento era una introducción a la realidad virtual, tanto para mí como por el propio contenido, ¿no? Que al final el objetivo de ese contenido era contenido sponsorizado por Samsung para ser visualizado dentro de la Samsung Gear con su Samsung Galaxy, o sea, todo muy, muy nicho, ¿no? Todo muy empaquetadito, ¿no? Como habría hecho Apple. Al final fue una primera experiencia, una primera toma de contacto que a mí personalmente sí me marcó, porque es eso, me mostró muchas posibilidades en muy poco tiempo y además lo hacía desde un punto de vista, desde un punto concreto muy, muy seguro. O sea, no me pedía nada, no demandaba nada de mí como usuaria, era simplemente ver. Entonces, si no tienes nada de experiencia con este tipo de tecnología, que te digan que solamente tienes que mirar es lo más fácil del mundo y es lo más agradable del mundo, lo más agradecido, porque en ningún momento no vas a estar perdido, no vas a necesitar una respuesta, no vas a encontrarte como que no sabes qué hacer. Vamos a ir analizando todas estas últimas cosas que ha dicho, ¿no? Sí. Las dificultades que tienen los usuarios a la hora de experimentar estas experiencias XR. Pero es curioso, me gusta mucho cómo ha enfocado este análisis, porque a pesar de que son experiencias súper innovadoras y que tienen un montón de posibilidades, de interacciones, de cosas que nunca hayamos experimentado, el hecho de que, en su caso, ¿no? que su primera experiencia fuera una experiencia única, exclusivamente vídeo 360, en la que no tuviese que hacer nada, es la situación más segura para una persona que está empezando a experimentarlo, ¿no? Sí, porque sí. es en plan, bueno, como no me piden nada, pues yo me relajo. Es como, viene un poco como la evolución del cine, ¿no? Siéntate y come palomitas. De hecho, sí, y yo me identifico mucho con Stephanie en este sentido porque también yo, la primera vez que conocí el mundo VR fue a través de una Samsung Gear por 2015-2016. Y fue eso, fue vivir experiencias que eran mucho más tranquilas. Sí que es verdad que formaba parte de mi máster, entonces teníamos que desarrollar una narrativa con eso. Entonces, al principio mi sensación era, wow, esto es impresionante, pero sí que es verdad que eran herramientas bastante, o experiencias muy contemplativas. Entonces, claro, estudiando un máster en cine documental había que contar una historia a través de este código. Y ahí es donde estuvo el reto, porque había pocas experiencias que tuviesen una narrativa compleja que te fuese guiando. Tuvimos que darle muchas vueltas. Bueno, al final salió La vampira del Raval, que plantea justamente una guía del usuario a través del sonido, que al final digamos que es lo que, y lo vamos a escuchar también más adelante de la mano de Vicky y Stephanie, ¿no? Pero al final es una de las herramientas que en ese entorno tan pasivo, entre comillas, para el usuario, te permitía guiarlo de una manera efectiva y de una manera también más natural, porque es una guía más asociada a lo que se vive ya en la realidad, ¿no? Que sí. Escucho un sonido por este lado, entonces me giro naturalmente. Claro, no solamente te giras... Claro, el hecho de que no hagas nada es entre comillas. El usuario sí está participando de manera pasiva, pero está participando. Sí. Incluso el propio movimiento, ¿no? Esto ya lo vimos en las experiencias en el capítulo de interacciones, que puedes hacer un montón de cosas, incluso teniendo esa limitación del 3DoF o 6DoF, ¿no? Es en función del tipo de gafa que tengas, pues puedes hacer más o menos cosas. Pero a la hora de pararnos únicamente en el movimiento podemos utilizar el sonido, pero podemos utilizar la propia narrativa para hacer que el usuario interactúe de una manera muy sutil. Por ejemplo, de hecho Stephanie lo comentaba en esta experiencia, ¿no? En plan, a lo mejor sale un personaje de baloncesto, tira una pelota y la pelota te pasa por el lado y claro, te está guiando la mirada, ¿no? La mirada, el audio, todo te lo está guiando y tú, claro, te giras, ¿no? Haces que realmente puedas tener una sensación inmersiva. Sí. Te estás moviendo, estás participando en la historia de forma pasiva y no estás tocando, no estás haciendo nada activo, entre comillas, ¿no? No. Pero la experiencia puede ser igualmente efectiva. Sí, de hecho, nosotros, por ejemplo, cuando nos tocó plantear esto, teníamos el tema del sonido, pero además no teníamos actores. Nosotros recreamos una serie de entrevistas entre la vampira del Raval, que era un personaje, bueno, sabemos, histórico, que fue culpado de asesinatos de niños en el Raval, y un periodista que fue el único que pudo entrevistarla a ella en la cárcel. Pero ¿qué pasaba? No teníamos actores. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos esto? El espacio era la representación de los personajes y lo que sucedía era que había dos espacios grabados en 360 y un espacio se iba comiendo al otro a medida que iba avanzando el corto. Entonces, de esa manera le marcábamos al usuario un poco lo que estaba empezando a suceder, que era que
el personaje del duende de la colegiata, que era el periodista, poco a poco se iba tragando un poco el espacio de la vampira del Raval. Y es un poco esta metáfora de cómo la prensa amarillista terminó tragándose un poco la versión de ella, ¿no? La que había sido culpada de asesinato. Entonces, bueno, fue el utilizar el espacio y el utilizar el sonido para poder representar una narrativa que al final era una conversación entre dos personas donde había allí unos dos poderes, ¿no? Que de alguna manera se estaban enfrentando, dos versiones de una historia. Entonces, bueno, es ir como a buscar otras herramientas u otras estrategias. Que no es solamente, aquí como hablamos de la experiencia de usuario, no es solamente los botones. Exacto. O sea, que la propia inmersión, hablando de esta sensación del usuario de estar dentro de la historia, hace que ya pueda tener ese protagonismo, pueda tener esa experiencia. Y no necesitas hacer nada más. Es como reducir todo al minimalismo. A mí me encantan las experiencias que son así. Por eso yo soy tan fan de esa que puse de ejemplo en la primera temporada, que es una historia ramificada donde tú escoges el camino mirando a un personaje o a otro. No hay interfaz gráfica, ¿no? Sí. Siempre digo que la interfaz... bueno, ya lo hablaremos a lo largo del capítulo, pero bueno, lo voy a matizar porque lo repito por activa y por pasiva. La mejor interfaz es la que no existe, visualmente hablando, ¿no? Es la que puedes resolver haciendo que los usuarios se sientan naturalizados con la herramienta que están utilizando de una manera lo suficientemente intuitiva para que no haya elementos gráficos por medio que te interrumpan esa experiencia. No es que no exista la UI, sino que está tan bien pensada que no hace falta que la pongas, no hace falta que pongas un botón, no hace falta que pongas un texto. La naturalidad del movimiento, la naturalidad de la historia o cómo estás guiando al usuario hace que... Esto es súper complejo, ¿eh? No es nada fácil hacer eso. Es así. Ahora entonces vamos a entrar un poco en tema de, vale, sabemos que la gente ha vivido estas experiencias, ¿no? Pero dependiendo también del tipo de profesional o de público que ve estas experiencias, pues hay todo un tema aquí que tiene que ver con la gestión de las expectativas que tenemos cuando generamos este tipo de productos, ¿no? Y Vicky nos cuenta algo bastante interesante. Vamos a escucharla. Yo me acuerdo de cuando empezamos a hacer los eventos en 2017 o así, que la gente probaba por primera vez las gafas, la mayoría de la gente, además si le dabas a probar una experiencia de buena calidad, alucinaba y le encantaba, veía mucho futuro y realmente se veía que unas expectativas, claro, al tener pocas expectativas, la experiencia sorprendía mucho más y era como más positiva. También iban con esas ganas de explorar, de exploración, de ver qué es, de tocar, o sea, es como una actitud positiva. Mientras que ahora la actitud es crítica, es de tengo unas expectativas de que esto es, y vamos, genial, esto es Matrix, mañana todo es futurismo, y de repente entras a una aplicación que igual los gráficos no son lo mejor, que muchas veces la experiencia de usuario brilla por su ausencia. Entonces, realmente la expectativa es como más negativa, más de crítica, más de sacarle pegas. Totalmente. Sí, es así, hay una gran diferencia. De hecho, yo creo que una cosa que pasa es que mientras la gente más se va informando sobre las posibilidades que tiene este tipo de tecnologías, pero al mismo tiempo no las ha probado, se crea en su cabeza lo que dice Vicky, toda una idea muy influida por el hype, influida por la ciencia ficción. Boom, sí. Las expectativas también que se generan por la publicidad que hay detrás, ¿no? Hablamos, de hecho, en el capítulo de los pioneros, la publicidad de Facebook, de Meta, por ejemplo. Las de AR con lo de la ballena, ¿te acuerdas que comentábamos? Las expectativas de Magic Leap. Es decir, te dan una sensación de que es mucho más espectacular de lo que realmente es. De hecho, Meta acaba de cometer, digamos, otro crimen hace poco, que fue que presentaron un vídeo con Mark Zuckerberg con captura de movimiento, motion tracking del full cuerpo body. Entero, con las piernas, que es imposible que... Claro, sí, ¿qué pasaba? No sé qué tengas. ¿Qué pasaba? Entonces se ve un vídeo de Mark Zuckerberg luchando, boxeando con un compañero suyo de Meta en un entorno de Horizon. Y es como,
ok, vale, sí, tú lo estás pudiendo hacer. ¿Tú sabes cuánto cuesta un traje de captura Claro. de full body tracking? ¿Tú sabes lo que implica montarte el estudio para poder hacer eso? No le vendas a los usuarios que lo van a poder hacer mañana porque no es verdad, no es realista. Bueno, no es a lo mejor mañana no, a lo mejor es dentro de 20 años, pero... Sí, digamos que es más complejo de lo que... O sea, lo que se sí. venden son cosas que son muy complejas de desarrollar en el presente. Sí. Se vende como algo que ya es accesible para todo el mundo y todavía no lo es. Entonces, para mí, hay que ir con más calma y nos juega un poquito en contra por lo que dice Vicky. La gente ahora ya llega, después de haber visto esa publicidad, a una experiencia con gafas de alguna marca que se podrá encontrar en un centro comercial o en la calle, y cuando vive la experiencia dice, solo me tengo que poner las gafas, que no me veo el cuerpo. ¿Cómo que no me veo el cuerpo? Claro, y además no solamente eso, sino que muchas veces a mí me ha pasado, y yo lo he escuchado varias veces, de hecho no sé si lo hemos comentado, pero el hecho de que actualmente mucha gente que ya ha probado unas experiencias a lo mejor de hace 3, 4 años, la calidad gráfica está subiendo, o sea, no cada año un poquito más, sino exponencialmente. Cada año se duplica la calidad, se triplica la cantidad de datos que podemos obtener en las gafas a nivel de procesamiento y demás, ¿no? Entonces, la sensación que tenían de hace, yo qué sé, 4, 5, 6 años de las aplicaciones que hay es diferente a la que hay ahora. Pero la gente ya recuerda en plan de, lo de la realidad virtual es lo que tenía, o sea, esa mierda que vi hace 5 años. Es como, sí, bueno, pero es que ahora hemos mejorado. Claro. Lo que pasa es que se mejora poco a poco, no se mejora radicalmente. Eso es un error pensar así, ¿no? Sí. Y sobre todo es, bueno, lo que ya comentamos, ¿no? Es enseñarle a la gente aplicaciones que sean reales, no mostrarles publicidad engañosa que realmente es como, bueno, ¿podemos ir hasta ahí? Sí, pero a lo mejor no es inmediato, y sobre todo también implica mucho la idea en la cabeza que se están generando también con series distópicas, etcétera, muy futuristas, que también deforman un poco lo que es la realidad, ¿no? La distorsionan. Lo que pasaba con que lo vimos también en el capítulo de inteligencia artificial. Exacto. Al final. Sí, de hecho, todo esto que estamos comentando de que, ojo, cuida con las expectativas, viene muy a colación con la siguiente pregunta, que es ¿qué aspecto tenemos que tener en cuenta para diseñar desde el punto de vista de la experiencia de usuario y de la interfaz de usuario en aplicaciones de XR? Porque se diferencian mucho de las aplicaciones al uso de web o de aplicaciones de móvil o aplicaciones para... para web y para móvil. Entonces, primero hay que tener lo que tenemos que tener en cuenta siempre es conocer un poco la tecnología. Sí. Porque es muy diferente. Por ejemplo, las aplicaciones para VR, diseñar VR es diferente a diseñar para AR, es diferente para diseñar para Video 360, es diferente para diseñar para una plataforma virtual. Y los dispositivos internamente también son diferentes. Exacto. No es lo mismo hacerlo para PlayStation VR que hacerlo para unos HTC Vive Focus 3. O sea, ahí... Sí, las interacciones son diferentes, que también lo vimos en el capítulo de interacciones, ¿no? Que puedes interactuar con mandos o con PC o con la mirada o con los propios brazos, etcétera, ¿no? Las variaciones de los mandos es otro tema importante, que cada tipo de gafa tiene un tipo de mando con unos botones distintos, ¿no? Sí, todas esas peculiaridades que tienen cada uno de los dispositivos es algo muy básico que tenemos que estudiar a la hora de diseñar una experiencia, tanto desde el punto de vista creativo como desde el punto de vista técnico, ¿no? Vamos a escuchar un audio de Stephanie que nos habla también de estos ejemplos de las interacciones. Pero sí que creo que a la hora de enfrentarte a según qué experiencias, y esto es un problema más de la parte nuestra como diseñadores que de la parte de usuario, no hay un estándar. O sea, no tenemos un estándar definido que sirva para todas las plataformas, más allá de a lo mejor los básicos de Oculus o los básicos de similares, ¿no? Cuando tú te enfrentas a desarrollar un videojuego, hay cosas que, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, pero un videojuego, una experiencia de VR, lo que sea, tú... tienes interiorizados como usuario ciertos gestos que te parecen naturales, pero porque ya tienes una cierta familiaridad con ese contenido, con esa tecnología, con ese hardware, con ese software, con lo que sea. Pero cuando se lo das a alguien más, no los tiene tan interiorizados. Por ejemplo, el hecho de que cuando quieras desplazarte utilizas el joystick, eso viene de los años 80, eso no es nuevo. O sea, eso es una adaptación de algo que antes era en 2D y ahora lo hemos llevado a la realidad. Pero cuando le pides a alguien que sin ver un mando pulse el botón A, que puede ser cualquiera de los 4 que tienes, dos en la derecha, 2 en la izquierda, puede ser cualquiera de los 4 porque no te acuerdas, ahí tienes un problema.
lo puedes pedir de otra forma. Puedes pedirle que coja el trigger y le enseñas el holograma del trigger y le educas en que eso es un trigger. Es que es interesante esto que dice de los estándares, de educar al usuario y solamente, educarlo desde el punto de vista de que no tiene interiorizado ciertas interacciones naturalizadas. Esto me hace recordar un ejemplo de en el terreno de los videojuegos que yo más estoy tocando ahora, pero le hice a una alumna mía que le estoy en las clases, les hice un ejercicio de tenéis que hacer un testeo con la gente que conozcáis sobre un videojuego, etcétera, y luego me contáis qué tal está, ¿no? Uh-huh. El ejercicio era que ellos tenían que testear un juego nuevo para ellos y luego ver cómo otra persona jugaba y analizar y pillarle, digamos, sus insights, ¿no? Su experiencia de usuario desde un punto de vista externo, ¿no? Sí. Simplemente como observadores. Es curioso porque hay un tema aquí que una alumna le hizo una experiencia de cómo interactúa en una aplicación móvil, era un videojuego móvil, a su madre. Uh-huh. Y muchas veces a la hora de interactuar, su madre utilizaba... interactuaba con el móvil haciendo gestos uh-huh. muy asociados a aplicaciones tipo WhatsApp o tipo aplicaciones que ya ella tenía como de base, ¿no? El swipe o el scroll o el zoom, etcétera, ¿no? Uh-huh. Hablamos de su madre, hablamos de una persona que no tiene mucho recorrido tecnológico, pero el poquito que tiene ya tiene integrado esos elementos y los aplica a todas las tecnologías siguientes. ¿Eso qué significa? Eso qué significa que cuando estamos haciendo diseños para XR, muchas veces es lo que comentaba Stephanie del joystick. Tenemos que tener en cuenta no solamente de que estamos inventando nuevos estándares y estamos educando a los usuarios a esos estándares, sino que primero, no tienen en esa tecnología en concreta esas interacciones naturalizadas, pero sí tienen conocimientos, o deberían tenerlos, para ello lo testeamos, de interacciones hechas con otras máquinas que las extrapolamos a esas. Sí. La naturalidad de ese cambio de plataforma es lo que va a hacer que aprendan mucho más rápido. Totalmente. Allí quizás la única pega, entre comillas, es que hay ciertas interacciones que quizás pueden jugar en contra, sí. Ciertas interacciones que vienen del mundo 2D que pueden jugar en contra de la experiencia en el mundo inmersivo, y el joystick, que es un ejemplo que ha dado Stephanie, para mí es clave en ese sentido. Mucha gente, si se traslada en VR utilizando el joystick, yo incluida, a pesar de que ya he visto mucho contenido, no me acostumbro. Usando el joystick me mareo muchísimo. Prefiero el teleport 1000 veces que utilizar el joystick. Pero claro, el teleport es un cambio de paradigma para una persona que viene de la costumbre de moverse utilizando el joystick o las flechas del ordenador, ¿no? Entonces, claro, aquí es importante también entender esa parte, que quizás hay ciertas interacciones que si traemos del mundo 2D pueden de repente jugar en contra de la comodidad de nuestros usuarios. Sí. Y por eso, yo creo que también se irá, a medida que vaya habiendo una mayor adopción, también se van a empezar a entender este tipo de interacciones como el teleport de otra manera. Sí, también comentaba Stephanie una cosa. Bueno, yo quería también hablar de otra cosa que tiene que ver con el hand tracking, por ejemplo. Ajá. Para mí, el hecho de que el hand tracking esté mejorando tanto y empezamos a prescindir en muchas de las aplicaciones de los mandos, es un paso hacia adelante porque, por otro lado, te ayuda a estandarizar también. El hand tracking es igual para cualquier experiencia y cualquier dispositivo, ¿no? Entonces, yo creo que el hand tracking nos va a permitir también abrir allí un camino interesante en cuanto a estandarizar un poquito más. Sí, te quita botones y además, una de las cosas también que comentaba Stephanie, de no hay estándares, ¿no? Hemos hablado que no hay estándares en muchas cosas, en interoperabilidad, etcétera, pero el hecho de que no haya estándares tampoco para diseñar una UI es interesante también porque, de hecho lo comenta Stephanie, ¿no? En una experiencia que tú estés enseñándole al user, ¿no? Le estés enseñando, pues con esto puedes, por ejemplo, con el teleport puedes moverte. Uh-huh. La siguiente experiencia, aunque no tiene un cierto recuerdo de, ostras, yo en la primera creo que me moví por teleport, entonces la siguiente se va a mover por teleport. Es decir,
también hay que hacer un análisis de todas las experiencias para recoger los estándares que ya estamos intentando implementar, que son buenas prácticas como tú comentabas, ¿no? El movimiento por joystick o por teleport. Y ojo, que hay gente que ya está súper acostumbrada, sobre todo muchos gamers VR, impresionante, se mueven con el joystick y van Sí. a 1000 por hora en el entorno inmersivo. Quizás yo también, como usuario que solamente consume o prefiero consumir contenidos mucho más pasivos, en el sentido de que me gustan más las experiencias de ir explorando poco a poco, no tanto las frenéticas de ir disparando, de ir escalando, Sí. de hacerlo todo un poco a contrarreloj. En ese sentido, yo creo que también es importante identificar qué Exacto. tipos de usuarios tenemos, ¿no? Sí. Al momento de pensar la manera en la que tienen que interactuar, no solo con la interfaz, sino bueno, con todo lo Sí. que sucede en el entorno, ¿no? Entonces, bueno, ahora justo en la misma línea que veníamos trabajando, que es lo de la integración, un poco de las interfaces dentro del entorno, Vicky nos habla de las experiencias con UI diegética, la importancia que ella le da a esta parte. Vamos a escucharla. Experiencias que he estado trabajando, intento que sea lo más diegética posible y que sea directamente, pues eso, orgánico con la interacción que nos permite, sobre todo la realidad virtual me gusta más, precisamente porque te permite ese tipo de interacciones más orgánicas y no tanto tener que diseñar una pantalla, sino pensar en acciones y en pensar en casi como en teatro, ¿no? En un guión de narrativo o guión de teatro. Exacto, es esto que estábamos comentando, ¿no? De cómo mueves los objetos, ¿no? En función de las acciones que tiene que hacer el usuario para reducir la UI y meterlo con objetos 3D. De hecho, esto es curioso porque las interacciones con VR y con AR sí que difieren en este caso, ¿no? Por ejemplo, en VR es mucho más fácil poner objetos 3D. En AR no es tan sencillo interactuar porque al final estás limitado por una pantalla, ¿no? Sí. Es decir, ves el objeto 3D físicamente, pero tu interacción no es con ese objeto tal cual, No tienes las sino manos libres. con la resolución la resolución de la pantalla, ya sea una tablet o ya sea un móvil, que tienes en, digamos, esa que no es tan sencillo. En el MR igual, pero en el MR, en la AR tienes como una especie de pegatina, vamos a decir, pero en la MR sí que puedes... No, y puedes interactuar con las manos. Claro, con las gafas sí. Eso es diferente. Con las gafas de MR es que puedes fíjate interactuar lo con las importante manos. que es conocer la tecnología, porque es diferente la manera en la que vas a diseñar una UI para un móvil y para una tablet, que sí que es más plana, es más meta, ¿no? Las interacciones son mucho más cómodas cuando están puestas en la propia pantalla que si estás en una AR o en un MR con gafas, que las interacciones es lo que tú dices, ¿no? Es como más hand tracking o más como mirada, etcétera. Estamos hablando del mismo proceso, ¿no? Del MR, del AR, pero por otro lado la tecnología es básica, la plataforma es básica para hacer totalmente diferente una UI. Totalmente, sí. Es que el MR al final se parecerá cada vez más a lo que es el diseño en VR por la posibilidad de tú estás integrado dentro del entorno. Sí, exacto. Entonces al final la interacción es directa. Mientras que yo creo que sí que en AR seguiremos teniendo el mismo lenguaje de las aplicaciones tradicionales, la ¿no? web. Y ya no hablamos de las plataformas inmersivas Claro. que son Web 3, ¿no? Que es el propio concepto de una web. Ahí sí que vamos a seguir teniendo las interacciones de web. Que ahí, claro, hay que pensar en todos los diferentes usuarios que entran por los distintos dispositivos. Sí. Mientras más multidispositivos sea tu experiencia en plataforma virtual, más vas a tener que pensar. Más trabajo tienen los creativos y los UX. Más trabajo tienen. Tal cual. Sí. De hecho, nos vamos a centrar en un ejemplito que pone Stephanie para experiencias de VR, ¿vale? De hecho, para saber un poco cómo hacemos los diseñadores de experiencias de usuario para, digamos, utilizar los objetos orgánicos en lugar de pantallas planas. Ella habla del Mind Palace. Vamos a escuchar qué es eso. El Mind Palace es un método de estudio que es como muy icónico porque lo utiliza mucho el personaje de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tiene en su cabeza un Mind Palace y cuando quiere recordar un dato concreto lo ha asociado a un objeto y ese objeto habita dentro de una habitación en su mente. Entonces él se imagina que va a recorrer esa habitación
alcanza ese objeto y ahí se desencadena la información en su cerebro, ¿no? Se me ocurre un poco eso, ¿no? En la realidad virtual podría ser una cosa muy parecida, que al final no deja de ser una forma de acumular información, de digitalizar información, y que tú cuando quieras ir a por esa pieza de información, tú tienes un objeto, ya sea pues un libro, ya sea pues un jarrón o ya sea un objeto placed there, ¿no? Como si fueran los objetos digitales anclados de la MR, los tienes ahí, tú los encuentras y están ahí esperando a que tú vayas a acceder a esa información. Al final es muy parecido a la palabra ciberespacio, ¿no? Que en los 90 se hablaba mucho del ciberespacio, ¿no? De ese entorno virtual, de ese Internet en el que estaba todo. Cuando Internet se conceptualiza en un espacio físico, al final me vuelvo otra vez a la cultura pop del cine porque me parece la mejor forma de identificar lo que es. Si quiero identificar un espacio virtual y quiero entrar dentro de Internet físicamente, yo me construyo un montón de ciudades y en esas ciudades habita la información, ¿no? Es muy parecido a eso. Qué buena referencia. Sí. Lo del Mind Palace me parece brutal, porque además en cuanto lo explica, se me empiezan a ocurrir cosas. O sea, por ejemplo, si quieres poner un temporizador o el tiempo, un cronómetro en una experiencia, coges un reloj de arena y lo volteas, sí. ¿sabes? Este tipo de juegos. Constantemente estás creando juegos para el usuario para que experimente descubriendo. Sí, y no es, pero me encanta lo de sí. el tangibilizar dentro de la experiencia a través de los objetos las diferentes funcionalidades. Se me ocurrió esta del reloj de arena por decir una cosa, pero es que puedes aplicarlo a cualquier cosa. Sí, entonces, exacto. las experiencias inmersivas pueden llegar a ser experiencias completamente desnudas en cuanto a interfaz gráfica y solamente de ir explorando y es que da pie a, creativamente hablando, a lo que quieras. Además es súper divertido. Sí, es todo el rato jugar como un niño. Sí, y sí. el símil además con la internet, ¿no? Esta idea de la... siempre hay un montón de metáforas, ¿no? La superautopista de la información, la aldea virtual, ¿vale? Es como llevar estos conceptos completamente abstractos a cosas que de repente sí que las puedes bajar. Sí. Y el metaverso, bueno, al final es un poco eso. Es que es eso. Un poco eso. Sí, sí. Pero hablamos, no solamente esto se puede aplicar en VR, sino también en plataformas virtuales. O sea, el hacer la evolución, digamos, de las plataformas que van a ir cada vez más a un terreno más social, etcétera, pero no dejan de ser videojuegos, y los videojuegos, gamificación pura y dura, ¿sabes? Es decir, haz cosas para que la gente se divierta, para que explore, para que utilice la lógica, la creatividad, herramientas para que puedan pintar, etcétera. Es decir, la manera en la que interactúan y la que experimentan, ¿no?, tiene que ser activa por parte del usuario, intuitiva por parte del usuario y divertida, claro. Que es básica, claro. ¿Sabes? Sí, que no está cogiendo información porque sí, sino está cogiendo información de una manera como los niños, de aprendizaje jugando. Así es. Y ahora, bueno, conectado justamente con el tema de los niños, bueno, Vicky nos cuenta sobre una experiencia que ella tuvo que desarrollar, bueno, justamente para un público infantil. Vamos a escucharla. Además, es algo que estuvimos investigando desde el principio del diseño del producto y además, como trabajábamos con niños, queríamos evitar el uso de los mandos porque para que fuera menos, al final, menos incómodo. Y usamos técnica de hand tracking. Entonces, al final, de las manos de los niños con las pantallas era más difícil intentar hacer botones o selecciones. Entonces, realmente casi todas las cosas que hacíamos que requerían una acción era más orgánico de coger un objeto y colocarlo en un sitio o realizar una acción concreta. O sea, por ejemplo, había una manera de examinarles que era una especie de quiz. En lugar de tener que apretar el botón de la respuesta, tenían como un muñeco y tenían que coger el muñeco y colocarlo en la A, en la B o en la C, ¿no? Entonces, era algo como mucho más orgánico que además les daba también empatía porque están cogiendo como un robot o un animal y lo están moviendo y están interactuando con el juego directamente y además con sus propias manos. Entonces, es algo además que es muy empático y al ser experimental también aprenden mucho más si lo están experimentando, si lo están haciendo directamente. Absolutamente. Qué bueno. De hecho, hay una manera,
tuve que hacer un proyecto hace tiempo que tenía que ver sobre la memoria, ¿no? Y sobre cómo teníamos la memoria a corto y a largo plazo para estimular el recuerdo, ¿no? Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención, y es que recordamos más las cosas que están relacionadas con las emociones y con los elementos experienciales, ¿no? Uh-huh. Es decir, un examen, si te lo empollas y luego lo sueltas al día siguiente o al cabo de 10 minutos, no te vas a acordar. Pero, por ejemplo, si tú estás leyendo un libro y tienes fotografías o ves una película para acordarte de la lección o cosas así, es decir, lo que tenga que ver mucho más con estímulos físicos de tu cuerpo, Uh-huh. el aprendizaje es mucho más rápido, sí. Y la memoria, se queda mucho más en la memoria, lo Así recuerdas es. más, ¿sabes? Sí, Entonces, esto va conectado un poquito por la necesidad de utilizar tutoriales también para enseñar este tipo uh-huh. de experiencias, ¿no? Como ya hemos comentado, no es fácil el poder interactuar con cosas que requieran de dispositivos que son nuevos para los usuarios. No, y de hecho, del ejemplo de Vicky, me gusta muchísimo esto, ¿no? Que te quitas toda la barrera de tener que explicarle a un niño que Exacto. tiene que presionar este botón para clicar, coger. Entonces, cuando se enciende en verde, bueno, respondiste correctamente. Aquí le vuelves a dar y le das siguiente pregunta. No, es simplemente planteárselo de una manera completamente natural y familiar. Absolutamente. Que escojo este objeto y lo pongo aquí. Y de hecho, un ejemplo que me parece que es similar es una plataforma que se hizo una experiencia que es un concierto virtual que hicieron en Roblox de George Ezra, y lo que tú tenías que hacer, era para niños también, era que había unas flores, eran 4 flores, donde tu personaje, si quería responder, tenía que subirse o saltar sobre las flores para ir respondiendo a las preguntas que iban apareciendo en una pantalla. Entonces también, al final, es utilizar un poco la lógica de videojuegos a la que están acostumbrados, que es salta sobre las flores para responder un cuestionario que va apareciendo, ¿no? Exacto. Sí. De hecho, es que es curioso, ¿no? Porque esa manera de gamificar el contenido hace que la manera de aprendizaje sea muchísimo más fluida, ¿no? Sí. Y sobre todo porque ya se quedan con esas interacciones, y además poco a poco les puedes ir dando interacciones más complejas. Claro. Esto es una evolución también que viene de los videojuegos, ¿no? Que los primeros niveles de un videojuego siempre tienes como 3 o 4 cosas que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero al final del videojuego sabes hacer crafting con objetos, tienes 800 interacciones, sí. Puedes coger al muñequito y hacer que vuele, salte, o te sabes 400 combinaciones de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de aprendizaje es como muy gradual, ¿no? Uh-huh. Sí. Y que es gamificado, además con una historia que está interiorizada, ¿no? Bueno, que a mí me pasó jugando It Takes Two, que es un juego que necesitas a 2 personas para jugarlo, y cada uno de los jugadores tiene un rol diferente. Entonces son complementarios. Tú, por ejemplo, eres el que son muñequitos pequeñitos, todo está a escala gigante. Entonces, de repente, tú eres el que lanza con un arco un tornillo que se clava en una pared. Y el otro tiene que lanzar una soga que se tiene que enrollar en el tornillito para que los dos puedan pasar de un punto A a un punto B. Claro, el juego empieza poquito a poco. Primero aprendes a lanzar. De una vez que tienes claro cómo se lanza, bueno, ya sabes clavar. Y así, poco a poco, hasta que ya lo que tú dices, al final puedes hacer 800 cosas y ni te has enterado. Y no te has dado cuenta. No te has enterado. Es que esa es la gracia. Es interesante. De hecho, esto es lo que podríamos aplicar, que viene literalmente del mundo de los videojuegos al mundo de las experiencias XR. Vamos a escuchar un audio de Estefanía cómo habla de los tutoriales. Interesante que siga habiendo tutoriales. De hecho, yo estoy muy a favor de los onboarding, porque facilitan mucho la vida tanto a la gente que está creando los juegos, en el sentido de que a la hora de que sus usuarios se queden, como a los usuarios para poder quedarse. De hecho, una de las razones por las que las aplicaciones web o las aplicaciones de móvil tienen estos tutoriales al principio, por ejemplo, ¿cuál es la última que he usado que me ha dado un tutorial? Creo que fue Clubhouse, que era esta aplicación que es rollo red social, ¿no? Además, sobre todo las redes sociales, porque había estas estadísticas que decían que cuando un usuario completaba X pasos o que tenía X amigos o X círculo dentro de una red social, era mucho más difícil que se fuera. O sea, estamos en ese punto ahora de que si conseguimos que la gente haga el paso número 1, el número 2, el número 3 y el número 4, ya puede desenvolverse con naturalidad, y es mucho más difícil que se vaya y no vuelva. Y es mucho más probable que se quede un rato más. Al final es lo que buscamos, ¿no? Que se queden a consumir el contenido.
Esto es tal cual. Me parece un argumento muy bueno. Cuando hablamos de tutoriales hablamos precisamente de esto, de enseñarle al usuario. Ojo, porque no es el típico tutorial de caja. Para hacer acción, pulsa la A. Que te aparecen no sé los esquemas de los mandos y ya, no. Es que si hacemos eso, al final se te va a olvidar. Claro. Y esto es algo muy curioso, porque si tú pones un tutorial con todas las cosas que tienes que hacer al principio, y luego le das al usuario que haga lo que quiera, No se ha lo enterado. siguiente que voy a decir es en plan, primero, no he leído nada, porque no leo, los usuarios no leen. Habrá que te diga que sí, pero créeme, los usuarios no leen nada. Luego, el pantallazo que le pones en la cara, lo primero que está intentando es quitar ese pop-up que le está molestando. Y tercero, no van a saber qué hacer. No, te dice Entonces, botón A, lo que ya decía al principio, botón A, ¿cuál es el botón A? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el Además, botón no de ven esto? sus botones. Si le metemos los mandos, a no ser que que dentro de las experiencias pongas unos mandos virtuales que simulen tus mandos físicos, que más o menos pueden verlo, pero también tienen la visión cerrada, ¿no? No están todo el rato. Nosotros tenemos mucho más field of view en nuestros ojos, de manera que, aunque sea por el rabillo del ojo, pero estamos mirándonos las manos, miramos en nuestro entorno, etc. En las gafas de VR estás más pendiente del horizonte que de tu propia corporeidad, así decirlo. Entonces, tampoco es tan fácil mover los ojos, además, mover las manos. Además, muchas veces, por ejemplo, si los mandos tienen láser o lo que sea, ya lo expliqué en la experiencia esta de cuando hablé del test de usuario que le hice Me acuerdo. a una chica, ¿no? Que claro, cuando pasaba el mando por encima de un panel, ese panel se mostraba y cuando no, se quitaba. ¿Qué pasa? Que si miraba hacia la derecha y el mano estaba hacia la izquierda, eso era un baile, ¿sabes? De ámbito. Y esto es algo que es curioso, pero hasta que no testeas al usuario no te das cuenta de la naturalidad que tienen de hacer eso, que tú te piensas que va a hacer todo correcto y no, en absoluto. No, para nada. Pero bueno, también hay momentos en los que tú también crees que no vas a ver y resulta ser que sabes, ¿no? Entonces hay que estar pendiente. Al final hay que hacer mucha observación, porque muchas veces también la reacción que tienes es inesperada para ti o das por sentadas muchas cosas. Sí, absolutamente. De hecho, esto es otro de los puntos súper necesarios, hiper ultra necesarios dentro de las experiencias de XR. No es pensar solamente en el principio de cómo voy a generar esas experiencias, sino que cuando ya tengo esa experiencia, antes de sacarla al mercado o mientras la está sacando al mercado, hacer un test de usuario. Vamos a escuchar a Stephanie los test de usuario que hicieron con Cuarta Pared. Sí que hicimos en Cuarta Pared al principio de nuestra trayectoria, empezamos a hacer muchos tests, o sea, de hecho el contenido que lanzábamos durante casi los primeros 7 meses eran prácticamente tests, o sea, nosotros le dejábamos a la gente que entrara libremente, sin cobrar entrada ni nada parecido a nuestro mundo, que disfrutara de la experiencia y luego recopilábamos toda la información que podíamos. Además estábamos allí observando, les preguntábamos, hablábamos con ellos ya directamente y recogimos muchísima información, pero veíamos cosas que se nos escapaban. Además, cosas tan sencillas como el hecho de alguien ha llegado tarde, o sea, al final era un evento concreto en tiempo real, entonces era un hándicap un poquito más complejo en ese sentido porque teníamos esa casuística. Pero llegaba alguien tarde, entraban y ya no había nadie para recibirles y no sabían a dónde tenían que ir, porque la forma de llegar al escenario, digamos, donde estaban todos los actores, era a través de un teleport y ese teleport no tenía ningún popover, nada. Entonces no sabían cómo llegar o se caían por uno de los lados del mundo y claro, no podían hacer respawn. Entonces te vas dando cuenta que hay muchas cosas que damos por hecho, por ejemplo, el hecho de, se ha entrado en VRChat en este caso, este es un crack, conoce VRChat, utiliza las gafas todos los días, se pasa 8 horas con ellas puestas. No, seguramente es una persona o que ha entrado por el ordenador por primera vez o que se ha puesto las gafas 3 o 4 veces y es la primera vez que entra a VRChat. Entonces, no solamente no está acostumbrado a las gafas y a estar mucho tiempo con ellas, sino que además no tiene familiaridad con los controladores y con los efectos básicos o con los triggers básicos. Entonces, pedirle mucho al usuario de primeras es un error. Yo intento partir siempre de la base eso de que no sabe nada y de que todo lo que le demos se lo demos muy bien explicadito. Y bueno, un poquito también para poner en contexto, ya también hablamos de este tema en la primera temporada cuando entrevistamos a Jorge Esteban Blaine,
porque participa también en Cuarta Pared, pero para contar a los que no lo saben, Cuarta Pared, VR es un grupo de teatro inmersivo. Ellos hacen representaciones teatrales en VRChat, pero además son interactivas. O sea, el público puede participar, puede incluso estar en la piel de alguno de los personajes de la representación. Entonces, claro, un poco lo que hacen es que generan este entorno para cada una de las funciones que ellos tienen, y por eso comenta ella que hay un horario específico en el que tiene que reunirse todo el mundo en este entorno que ellos han creado. Entonces, bueno, me parece, además, bueno, yo vengo del mundo del teatro, he hecho teatro desde muy joven, y me parece que el teatro es una manera muy interesante justamente de explorar este tipo de experiencias, sobre todo el teatro interactivo, y llevarlo a lo que es el entorno VR. Yo creo que te da mucho pie, sobre todo porque eso, cuando ya le asignas un rol al usuario que tiene que desempeñar, es importante también que tengas claro que este usuario es la primera vez quizás que está viviendo una experiencia inmersiva, que puede sí tener algún tipo de experiencia participando en narrativas colectivas, interactivas en el mundo real, el mundo físico, pero aquí en el mundo virtual tiene que cargar con todo lo que es las interacciones de un nuevo entorno completamente diferente. Además, tienes que estar, en el caso de Cuarta Pared, es que lo hacían en VRChat. O sea, no solamente tienes que tener en cuenta las interacciones que tú haces en tu propia aplicación, ¿no? Sino las limitaciones que tiene la propia el framework, ¿no? La propia aplicación de entrada que es VRChat, que tampoco es, que tiene sus limitaciones. Y también. que de hecho VRChat para mí es una de las plataformas inicialmente menos intuitivas. Tú llegas y el menú para una persona que nunca ha entrado en este tipo de experiencias puede ser abrumador por la cantidad de cosas que tiene. De hecho, el poder, yo cuando tuve que configurar, quería traerme mi avatar de Ready Player Me a VRChat, al principio era bastante complicado. Después ya lo hicieron mucho más automatizado. Mejoró mucho el proceso incluso a través de Ready Player Me, que mejoraron también la manera de mandar tu avatar directamente a VRChat. Pero es que al principio era complejo. Era en qué parte de todo este menú gigantesco está lo de la carga de un avatar. Esa tontería era compleja. Entonces yo no me imagino lo que es para la gente eso, que se enfrenta por primera vez a estas experiencias, ¿no? Y está como perdido. Y entonces un poco hablando también de cómo sería una buena experiencia, ¿no? Y cómo sería una mala experiencia, un poco entendiéndola en términos generales de experiencia de usuario, esto es lo que nos cuenta Vicky. Bueno, yo creo que es un error común pensar que la experiencia de usuario de XR empieza cuando empiezas a usar el dispositivo. No tenemos que empezar ahí, tenemos que empezar mucho antes, desde la comprensión de lo que voy a hacer, en qué espacio me sitúo, cómo me voy a poner esas gafas o cómo voy a coger ese móvil, si es la primera vez o no que lo hago, con quién voy a estar, si voy a tener a alguien al lado que me ayude o si voy a estar solo, y luego cómo va a ser mi guía durante ese proceso hasta que realmente entre en lo que es la narrativa, el mundo inmersivo o la experiencia que estemos haciendo en ese momento. Entonces, todo ese onboarding es súper importante a la experiencia, porque al final la experiencia en sí no es solo la aplicación, sino toda la experiencia que nosotras vamos a realizar ligada a ese acto de me voy a probar una aplicación, una experiencia, una narración. Porque si se siente incómodo cuando está poniendo las gafas, si le pesan mucho, si dura mucho y no lo aguanta, si tiene gafas y le estorban, todas esas cosas son puntos que pueden ser positivos o negativos para tu aplicación. Entonces, si tu aplicación es súper buena y tiene muy buena calidad, pero la está probando en malas condiciones, es posible que las expectativas y que realmente se lleve sean bastante negativas. Todas estas cosas son las que hace un research. Exactamente. un research de que ya hablaremos como las diferentes metodologías que hacen de este perfil, que es muy complejo, el de la experiencia de usuario, que reúne muchas cosas de otros perfiles, pero hay uno en concreto que es el research, ¿no? Que no solamente habla de todas las
bueno, de ese estudio, digamos, de mercado en el que se va a introducir esa aplicación, sino de cómo el usuario se va a experimentarlo, ¿no? Qué tipo de usuario, todas esas preguntas que habla es esos puntos a favor o en contra que nos va a hacer que la aplicación sea buena o sea mala, sin ya ni siquiera meterte en la propia aplicación como contenido, ¿sabes? Exactamente, que de hecho lo de esta parte, hablábamos antes de los tutoriales, de la importancia que hay en el onboarding, ¿no? Y vi que hace énfasis en que el onboarding tendría que empezar antes de que los usuarios se pongan las gafas. Y creo que es muy importante y sobre todo destacaría en experiencias colectivas, cuando tienes a muchas personas, es muy importante. Yo tuve, por ejemplo, una muy mala experiencia una vez que fui al CCCB, había un evento y en una sala muy grande, no sé cuántas personas éramos, pero por cada pase, o sea, era una pieza VR que tendría, no lo sé, de duración era larga, era más de 10 minutos. Y eran 20 personas a la vez con gafas aproximadamente, en una sala muy grande llena de gente. ¿Qué pasaba? No había, primero, el staff no conocía correctamente la tecnología, se notaba. Entonces, te ponían las gafas y a mí lo que me pasó es que se ve que las gafas estaban mal calibradas y la imagen estaba hacia abajo. Buah, Bueno, es que, el claro, punto de vista estaba hacia abajo. Entonces yo me ponía la gafa y yo, vaya, ok, el horizonte está aquí. Entonces le decía al chico, además era una experiencia que lanzaban de manera simultánea en todas las gafas, entonces ya esto era problemático. No recuerdo cuál era el modelo, pero bueno, lo cierto es que el staff no sabía solucionar el problema. Yo estaba tratando con el mando de cambiar el horizonte y no me funcionaba. No sé a qué se debía. Pero ya eso hizo que yo la experiencia no la pudiera disfrutar. Claro. Y no, era una situación bastante desagradable porque yo veía que todos los demás sí que seguían viendo su experiencia. Me pregunté muchas veces, ¿será que aquí hay más gente que la está viendo como yo? Pero como no han visto nunca contenido de este tipo, no se están dando cuenta. Exacto, tú te estás dando cuenta del error. A lo mejor hay gente que piensa que es así. Que piensa que es así. Y ya la hemos liado. Sí, qué lío, vaya. O sea, me imagino que habrá habido un montón de gente que la pasó fatal y habrá salido de ahí diciendo, la UR no me gusta, estas experiencias no son nada agradables, y es simplemente por no haber hecho un correcto proceso de onboarding. Y de revisión también y un poco de acompañamiento del usuario. Exacto. Y también tienes que tener en cuenta el espacio que tiene el usuario, si está sentado, si está de pie, ¿no? Claro. A mí me pasaba en una experiencia que hicimos que yo preguntaba muy bien, en plan, bueno, ¿el usuario va a estar sentado o va a estar de pie? Eso es súper básico. Y me dijeron, no, va a estar sentado. Digo, vale, ¿qué tipo de silla? O sea, yo llego a un nivel a preguntar, ¿qué tipo de silla va a tener? Y me dirán, ¿pero qué más te da? Digo, no da igual. No. Porque no es lo mismo una silla fija en la que el usuario tiene 180 grados que una silla giratoria claro. que tiene 360 grados para poder moverse. Claro. Porque si no tiene esa fluidez en su movimiento, la experiencia cambia totalmente. Es que a ese nivel llegamos, ¿vale? No es una tontería. Y es súper fundamental el hecho de poder tener una buena experiencia XR en función de todo el contexto que te rodea, no solamente la propia experiencia. Sí. De hecho, Stephanie cuenta también que con este testeo, ¿no? Esos testeos que estamos haciendo, de que este análisis un poco de qué le está pasando al usuario mientras vive la experiencia es interesante porque tendemos como a interpretar que lo hace bien, pero a veces no siempre es así. Vamos a escucharlo. Pues personalmente creo que tendemos mucho a interpretar lo que creemos que el usuario va a hacer y a obligarle a que lo haga. O sea, ese es uno de los fallos más grandes. Depende también mucho de lo que queramos. O sea, al final, una narrativa o una experiencia XR funciona o no dependiendo de lo que querías y de lo que consigues. Dependiendo de si has conseguido lo que querías, podemos calificarla como un éxito, da igual lo que el usuario haya sentido, y dependiendo de si no has sentido lo que tú querías, pues se puede considerar un fracaso y a lo mejor la ha disfrutado mucho. Entonces, depende un poco de lo que interpretemos por éxito. Sin embargo, una experiencia muy satisfactoria para mí son aquellas en las que tú como usuario, y estoy hablando desde el punto de vista de usuario, no del diseño, entras dentro y no te tienen que explicar nada, sino que tú intuitivamente vas hacia adelante y al rato te has olvidado de que hace una hora que entraste, porque te encuentras bien, porque no te encuentras cansado. Hay muchos factores que pueden intervenir en que tú te encuentres bien dentro de la experiencia de usuario, o sea, dentro de la experiencia de realidad virtual. No solamente el hecho de que esté bien diseñada o mal, el hardware también hace mucho,
Claro, es que depende de tantos factores, pero a mí me gusta mucho este análisis que hace. La buena experiencia de usuario a lo mejor no es que el usuario salga con esa experiencia hecha satisfactoriamente, que haya cumplido todos los pasos, sino que a lo mejor se haya divertido. Claro. A lo mejor si se ha divertido un poquito es un éxito, ¿sabes? ¿Por qué? Porque todo a lo mejor ese onboarding, toda esa expectativa se ha cumplido, pero a lo mejor no da pie con bola con el objetivo que tenía que hacer, Sí. pero... Claro, desde el punto de vista de usuario hay que llevar eso como un éxito, pero a lo mejor es lo contrario, ¿no? Es decir, bueno, es que yo quiero que el usuario complete el ABC que he estipulado que quiero que haga, y aunque salga súper contento, tú dices, vaya chapuza de aplicación que he No, hecho. pero o que de repente te sale más de uno, ¿no? Y te los escuchas conversando, sí, ¿viste esta parte en la que pasaba esto? Y dice uno, yo no la vi. Sí, sí. Y el otro, ¿cómo no la viste? Se había que clicar y llevar la pelota amarilla a la cesta Y se quedan siguiendo verde. locos. Ya, pero yo no, esa parte no la hice. Pero entonces, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, yo estuve Sí, viendo sí. en la esquina que había unos personajes muy guay que me estaban hablando y me moló y todo. Y tú dices, bueno, Ser observador ante esas situaciones es brutal, porque realmente te das cuenta de ostras, y sobre todo es interesante a la hora de realizar el siguiente proyecto, porque analizas un poco cuáles son sus puntos más fuertes, Sí. a lo que les ha llamado la atención, y a lo mejor son interacciones que tú has metido ahí como en plan, voy a meter esto, y resulta que... Ahí es, notado? ahí es donde está el kit de la cuestión que hace que sea divertido. Exactamente. Y te quedas, en plan, Exactamente. wow. ¿Cómo algo tan sencillo? Bueno, pues sí, algo más sencillo o algo que tú no te veías venir era lo que Exacto. molaba. Y bueno, ahora también hablando un poco vamos a hablar ahora de retos, ¿no? Y dificultades de la mano de Vicky, ¿no? ¿Cuáles son los retos y dificultades que ella cree que existen al momento de diseñar aplicaciones XR? Esto es lo que nos cuenta. A ver, yo creo que hay retos técnicos a la hora de que hay nuevos dispositivos y todavía las tecnologías se están perfeccionando y irán mejorando. Entonces, tienes el reto de estar actualizándote constantemente con lo nuevo que sale, con los nuevos dispositivos, nuevas posibilidades. Pues si ahora tenemos traqueo de, por ejemplo, de gestos, gestual, ¿qué puedo hacer con eso, no? ¿Qué soluciones puedo? Ya tengo otra herramienta más que me vale para solucionar problemas que igual tenía desde el principio, ¿no? Entonces, tienes que estar al tanto de lo nuevo y eso al final es un reto de estar, a veces no se puede estar a todo, pero es algo prácticamente esencial. Pero, Sí, yo estoy de acuerdo con ella muchísimo, pero es lo que dice, también puede ser agobiante. O sea, sí, salen- hay que tener, los diseñadores tienen que estar ahí, ojo con esto, porque Sí. muchas veces te acaba de abrumar la cantidad de información nueva que sale. Porque Sí, nada más va las brutal. gafas, que ya son un tema que están saliendo cada vez más, cada vez más, cada vez más, implican un reto, ¿no? Además, eso es un hardware que es caro, que no todo el mundo, al que no todo el mundo tiene acceso fácilmente. Entonces, bueno, te queda muchas veces, como no tienes el acceso al modelo, tienes que ir a ver vídeos para saber cuáles son las especificaciones, para saber cuáles son las características, qué es lo que plantean nuevo. Y luego, bueno, yo me he encontrado en muchos casos, que eso también es interesante, ¿no? Con que descubro una herramienta que de repente no es para mí, sino para un techie. Claro. O para un artista 3D. Entonces les cuento, mira, que ha salido esta actualización, ¿lo sabes? Ah, no, mira, qué bien. Sí. Entonces, es interesante también el hecho de estar actualizado porque, de alguna manera, yo creo que tenemos un rol que como también es intermedio o sirve mucho de puente entre áreas, Sí. sobre todo eso, entre el 3D y el mundo del desarrollo, ¿no? De los Sí, programadores. y del cliente Y también. del cliente, ¿no? Al final estamos como hablando con todo el mundo a la vez. Es importante también como traer a la mesa siempre estos temas de qué es Sí. lo último que está pasando. Vamos a comentarlo. ¿Lo has probado? Cuéntame. ¿Te sirve? ¿Se ha integrado bien? ¿Lo podríamos llegar a utilizar en un siguiente proyecto o todavía no? Ese tipo de conversaciones para mí son muy enriquecedoras. Sí. Y creo que nos toca, sobre todo a los que estamos en el mundo, por un lado de UX y por el otro de UI, pues tratar de buscar eso en los equipos, ¿no? Sí, además es recíproco. Sí. Por ejemplo, yo tenía, cuando trabajaba con el equipo, sobre todo más tech y más de desarrolladores, muchas cosas que yo planteaba a nivel de interfaz, ellos ya me lo daban como algo que ya era un plugin que estaba hecho, por ejemplo, para hacer un menú, yo que sé, una galería de un selector, un listado,
tal cual, me decían, pues mira, he encontrado este plugin que encima no solamente tiene los botones, sino que tiene esta interacción y la ha creado no sé quién y tal, mira, échatelo un ojo, ¿sabes? Ujú. Es decir, que ellos también nos enriquecen, Sí, ¿sabes? claro que de lo sí. que van encontrando y yo creo que es un poco, hay mucha comunidad en ese sentido, mucha saber además un poquito de todo sin saber, nos especializamos en nuestro tema, pero saber un Ujú. poquito de todo siempre viene súper bien a la Siempre hora viene. de eso, de la creatividad. Sí, sí, sí. También hay que tener en cuenta no solamente las capacidades que tienen las plataformas y las tecnologías, sino también sus limitaciones, que es el Ujú. tema de la optimización. Es uno de los grandes retos Uf. porque estamos hablando de tecnologías que, como hemos comentado al principio, no están tan desarrolladas como la gente piensa. Es decir, hacemos magia, hacemos... o sea, cogemos 2 palillos para hacer una maqueta que a lo mejor puede ser espectacular, pero realmente... O sea, es un trabajo de chinos en el sentido muy meticuloso de la Sí. palabra para poder hacer aplicaciones que estén bien hechas y que estén lo máximo optimizadas posible para que Para que se puedan funcionar. mantengan. Sí, 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 Es sí. al final lo que te limita. Que para mí, muy asociado a eso, hay un proceso que hay que hacer previamente, que es justamente el de, y lo veo desde el punto de vista creativo, al momento de hacer un planteamiento, una propuesta a cliente, antes de que esa propuesta llegue al cliente, tiene que haber una conversación con equipo técnico, en general 3D, con equipo de desarrolladores, para ver viabilidad y analizar el cómo lo vamos a hacer. No vendáis humo, por Antes favor. sí, por favor. O sea, antes de hacer una propuesta, eso es así. O sea, Sí. tú no puedes presentarle algo al cliente que tu equipo técnico luego te va a decir ni de broma, ni de broma. Jamás. Entonces, ya aquí ves. yo creo que es clave en todo, digamos, todo el proceso de la comunicación Sí. entre equipos. Sí, y también la propia limitación de la tecnología. Vamos a escuchar a Stephanie cómo lo comenta. Tú puedes construir, lo que te decía antes, ¿sabes? Que tú puedes empezar a construir después de que sabes dónde está el usuario. Es mentira, la realidad es que llega el programador y te dice optimizar, 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 y ves cómo las texturas van cayendo. Y dices, vale, no podíamos construir castillos en el aire. No, pero, a ver, eso es un hándicap muy jodido, la verdad. Lidiar con el hecho de, vale, esto no nos permite ir más allá, es difícil. Que siempre encuentras una forma, pero es mucho más difícil, o sea, es mucho más laboriosa de llegar a esa solución. Pero no sé, lo que menos me gusta yo creo que es eso, que es el hecho de, joder, estamos haciendo algo y la tecnología que usamos para realizarlo no nos deja. O sea, es una frustración con la que lidiar muy difícil. Es que es esto. O sea, muchas veces, es que es verdad, muchas veces haces como modelos en 3D súper currados, con unas texturas, unos mockups preciosos y tal, y luego te lo metes en Unity y dices, vale, esto que son 4K lo vamos a reducir a 128 píxeles porque si no el proyecto no se lo come. O ya no te digo nada de las limitaciones que hay dentro de las plataformas virtuales. Claro. Que claro, mucha gente tiene como esa sensación de entrar en una plataforma guapísima que es rollo un videojuego y al final son unos monigotes cuadrados. Pero es que como diseñadores al final decimos, es que yo tampoco quiero hacer monigotes cuadrados, pero es que es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué No, quieres que haga? Te toca escoger Sí. entre funcionalidades, es lo que muchas veces le decimos a los clientes, ¿no? Te toca escoger entre, ¿quieres todas estas funcionalidades? ¿Quieres que los usuarios puedan divertirse de esta manera? ¿O quieres una calidad top a costa de que es una Exacto. experiencia completamente aburrida porque es una cosa por la otra? Es lo que tiene Roblox. Roblox, Sí. ¿cuál ha sido el grandísimo éxito de Roblox? No han sido sus gráficos ni su calidad visual. La calidad visual de Roblox es bastante baja en comparación con otro tipo de experiencias del mundo virtual. Lo que pasa es que permite a los usuarios crear experiencias, permite una serie de integraciones, de mecánicas y de juegos que al final hacen que se haya vuelto la plataforma ahora mismo más exitosa que existe. O sea, millones y millones de usuarios, además de generaciones muy jóvenes. Exacto. Tenemos que mirar qué tipo de usuarios tenemos. Claro. Porque, claro, un usuario, por ejemplo, mucho más joven admitirá mucho más interacción. Un usuario más
yo que sé, más gamer, si tiene suficiente gráfico en sus... O sea, la forma en la que recibe Eso esa también, información, claro. que tiene sus ordenadores ya son potentes, admitirá más gráfico, ¿no? Porque no podríamos bajar tanto. Esto ya lo hablamos en su momento cuando hablábamos de developers, pero aquí a lo que quería llegar es que como en el perfil de UX en concreto, ¿no? Tiene 3 ramas. La primera rama es la parte más creativa, por así decirlo, ¿no? De creación de experiencias, etcétera, ¿no? Diseño puro. La segunda es una rama más técnica, que ya lo hablaremos, que es la parte más de UI y tal, que tenemos que tener en cuenta esto mismo que decimos, ¿no? La parte de las limitaciones de optimización, etcétera. Y luego hay una tercera rama que a mucha gente se le olvida que existe, que es la del business. Es decir, de cómo hacer, cómo intentar explicarle a los que piden esas aplicaciones que hacia dónde quieres llegar, qué nicho quieres llegar, etcétera. Esa parte, digamos, de control de expectativas a la hora de generar un producto es hiper fundamental. ¿Por qué? Porque tienes que tener en cuenta que o técnicamente no funciona o creativamente va a ser un desastre. Entonces, pilotar ahí entre 3 áreas muy interesantes. Es complicado, tal cual. Y me parece genial cómo lo planteas, es tal cual. O sea, es que es un así. triángulo. Sí, hay un gráfico que lo pondremos por ahí que son 3 pelotitas, que realmente es esto. Es así. Y esa parte, yo creo, el trato con cliente es compleja por lo que cuentas. Yo, por ejemplo, tengo un ejemplo muy reciente que fue una experiencia de Location-Based Entertainment en un entorno donde se quería vivir una experiencia con muchas personas a la vez. Estábamos hablando habíamos planteado 14 personas eran varios grupos que tenían que pasar, ¿no? Y entonces había que tener avatares, porque habían decidido que ellos querían que los usuarios se crearan previamente avatares para poder jugar en ese entorno con sus avatares. Entonces teníamos que pensar con el equipo técnico cómo garantizar que cada usuario efectivamente tuviese su avatar que se había creado previamente. Pero aquí había otra limitante. Ellos querían que se vieran los pies. ¡Qué manía! ¿Para qué? Claro. Entonces, ¿cuál fue el tema? Aquí les explicábamos. Bueno, el problema está en que por el tipo de tecnología que estamos utilizando, la tecnología nos está permitiendo que haya muchas personas conectadas a la vez en un mismo entorno, se vean unos a otros, que eso ya es un gran avance. Sí. ¿Ok? Eso es un grandísimo avance. Pero si les ponemos pies, se van a arrastrar como fantasmas. Y ustedes no quieren que se parezcan, los jugadores se parezcan a Nick casi decapitado en Harry Potter, ¿verdad? Pues ahí hubo una conversación bastante compleja. Exacto. Y al final es complicado, pero a veces el usuario el cliente logra su cometido en ese sentido. Y claro, bueno, tienes que decir, pues aceptamos pulpo, pero bueno, sí, en cierto pero modo... que haya un tema claro. importante de conversación Sí. y de tratar de llegar a un punto medio al menos. Sí, porque desde la experiencia de usuario le tienes que decir al cliente, si haces esto vas a lograr que el usuario piense, sienta y interactúe de esta manera. Claro. Si no, no lo podemos conseguir. Claro, ese es el, quiero explicar el por qué debate. el full body tracking no se podía integrar. Bueno, vamos, que aquí conversaciones larguísimas para poder justificar el por qué no tenía sentido integrarlo, que además lo que tú dices no hace falta realmente. Sí, también tenemos un tema que es el nuevo lenguaje, ¿no? Que, bueno, aquí... Sí, o sea, básicamente lo que nos cuenta Vicky es, bueno, no quiero dar spoiler porque me parece que es un testimonio muy interesante, pero es la manera en la que ahora estamos conectando con un lenguaje diferente, pero al mismo tiempo que nos resulta familiar. Vamos a escucharlo. Hay nuevos lenguajes, ¿no? Entonces, al final estamos un poco, también es parecido a cuando los usuarios empezaron a usar redes sociales. Igual, un diseñador que estuviera haciendo web en ese momento no tenía en cuenta de que, por ejemplo, un emoji fuera algo tan imprescindible ahora mismo en nuestras vidas, ¿no? Es una cosa, un lenguaje nuevo. Entonces, estamos construyendo nuevos lenguajes y igual ya no va a haber tantos emojis, porque si nos vamos a ver nuestros propios gestos, igual vuelve a ser la comunicación mucho más gestual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de lenguajes están cambiando otra vez y está el reto en hacerlo, en volver a lo orgánico y en volver a las relaciones humanas
menos simplificadas y más reales. Es curioso porque hay un cambio de paradigma a nivel de lenguaje. Ujú. Es lo que comenta, ¿no? Empezamos con los emojis. Bueno, empezamos a hablar porque hablamos Por chat. hablamos en nuestra vida personal bueno. con palabras. Luego hablamos por emojis, luego hablamos por chat, luego empezamos a hablar de otra manera, ¿no? Entonces hemos evolucionado memes, por ejemplo. con memes, etcétera. Pero ahora en las aplicaciones más sociales volvemos a hablar por interacciones y de una manera por chats, pero es como una mezcla entre la forma de hablar del lenguaje natural con un lenguaje digital nuevo. Bueno, la importancia, por ejemplo, que llegó con Snapchat y ahora, bueno, TikTok lo refuerza, la importancia del vídeo, ¿no? Sí. La necesidad, de hecho, nosotras mismas estamos haciendo este podcast en vídeo y la Exacto, gente, porque la gente se va a reír, necesitas mirar pero la gente nos decía, es que si es las que me puedo entero, mirar... exacto, parece una Si chorrada, las puedo pero mirar, me puedo enterar mejor de lo que cuentan. Eso Sí. es muy curioso. Sí, sí. Eso es Y muy ves, curioso. pero qué más te da, ¿no? Sí. Pero no, es verdad. O sea, lo interesante es que te quedas más con la información cuando ves, cuando utilizas como varios sentidos. Que al final esto conecta muy bien con las experiencias inmersivas por lo que hablábamos antes. Es más experiencial, es más Exacto. parecido a una comunicación que estás teniendo con Sí, una persona con en una la vida persona. real. ¿Y Sí. la ves? Te sientes ahí, vosotros espectadores estáis aquí con nosotros, Aquí, escuchándonos exacto. también. No, hablamos también de personas, ¿no? Y es curioso porque otro de los retos es el reto de la accesibilidad, ¿no? De la interoperabilidad, de cómo entras a estas diferentes plataformas, que desde el punto de vista de diseñador es una odisea diseñar para estas diferentes plataformas. Y luego otra cosa muy interesante es la diversidad. Vamos a escuchar a Vicky cómo lo cuenta. Si todo el mundo se tiene que ver representado, tiene que haber representación de todo tipo. Y eso es un reto. Y al final, eso es algo también que tenemos que tener en cuenta como diseñadores, de intentar siempre preguntar a todo tipo de perfiles, de nivel de experiencia, de diferente experiencia vital, de diferente edad, de diferente... Porque cada vez vamos a tener los perfiles ahora mismo. Cuando, por ejemplo, yo trabajaba en publicidad o en contenidos, tú haz un contenido audiovisual para mujeres de 25 años, no sé qué. Ahora ya no somos ¿sabes? Un fragmento, ya no, la audiencia no se va a dividir por eso. Entonces, cada vez vamos a ser más patrones de comportamiento, porque además vamos a estar tan medidos que no vamos a ir a una persona concreta de una edad y de un género. O sea, va a ser una persona indefinida con este comportamiento. El así. user persona. Exactamente. El user persona, que es este ejercicio que hacen los diseñadores de UX, que es definir, digamos, una persona irreal, pero es la consecuencia, ¿no? o el resultado de el análisis de muchos tipos de personas que dan, bueno, pues una personalidad en concreto. El user persona no es persona de 35 a 45 años, varón, occidental, no sé qué. No, tiene este carácter, vive esta vida y hasta tiene perro, no tiene perro, o sea, cosas tan absurdas, pero que tienen que ver muchísimo con la manera en la que nosotros interactuamos, nos relacionamos, sentimos, qué vemos, qué oímos, cómo nos comunicamos, cómo nos aceptan las críticas. Bueno, sí, es más transversal a cualquier género, sí, más que puede transversal ser, a cualquier origen, a cualquier nacionalidad, o sea, ya tiene que ver con eso, con la manera en la que nos relacionamos con la tecnología. Y puede ser las edades, además, es que nunca está de más la edad mental. Exacto, ese es un buen punto, claro. Porque hay adolescentes que tienen mentalidad de viejos que realmente para nosotros entra más en el perfil X que en el perfil Z, ¿no? Es en ese sentido. Sí, eso es curioso también. Y bueno, ahora ya empezaremos a hablar de temas que tienen que ver con la metodología que ellas usan para diseñar experiencias XR. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Vicky. Cada proyecto es totalmente distinto. O sea, no es lo mismo hacer una aplicación AR, que igual es una metodología muy parecida al de un diseño de una aplicación móvil, que hacer una aplicación VR, que es casi metodología de videojuego, que hacer una web 3D, que es, pues eso, más tipo web, pero además con toda la parte social, que es casi videojuego también. Entonces es complicado. O sea, yo creo que a grandes rasgos, pues es a la visión de proyecto. O sea, lo primero es definir siempre
cuanto más posible la parte creativa, teniendo en cuenta la experiencia de usuario, por supuesto, o sea, el usuario final, pero también lo que quieren conseguir y las expectativas de quien lo encarga. Eso es muy importante, porque hay muchas formas de hacer que el usuario esté contento en cuanto a la experiencia, sobre todo en la parte creativa. Pero es más complicado contentar al cliente casi que al usuario. Eso es así. Eso va a primero misa. Siempre decimos, porque los usuarios van a decir, vale, pero ¿quién es el que te paga? A ver. No, y que al final lo que decíamos antes, ¿no? Lo que el cliente quiere muchas veces no tiene que ver realmente con hacer una experiencia que para el usuario sea del todo efectiva. Sí. Parece mentira, pero pasa. Es el día que el día a día que vivimos. Sí. Pero es curioso esto que comenta, bueno, que la forma de crear una experiencia varía, va en función del tipo de proyecto. Sí. Y eso a nivel laboral es muy interesante, porque estás todo el rato innovando, cambiando, claro. No estás aburrido en el ABC de hacer aplicaciones, ni hacer webs, ni nada, sino te marca cada día distinto. haces un proyecto diferente y cada día es un reto de decir, a ver, yo siempre decía, ¿qué me traes aquí? Yo siempre que venía, ¿sabes? Un project manager o lo que sea, digo, a ver, ¿qué fumadas habéis montado hoy? ¿Sabes? Cuando venía también propuestas creativas que, claro, para mí era una locura en plan... Claro, porque bueno, tú y yo hemos trabajado en la misma empresa, entonces venía como desde vuestro departamento más creativo hasta mí, que yo hacía como más la parte técnica de la UI, ¿no? Sí, sí. Pero claro, era como muy curioso porque para mí, o sea, me llegaban cosas que eran en plan, ¿cómo? ¿Sabes? Bueno, pero muy divertido. Una cosa también que rescato es que te marca, o sea, el tipo de proyecto te marca desde los distintos formatos y archivos que tienes que preparar para el proyecto, hasta, bueno, evidentemente los tiempos de preparación de ese material. No es lo mismo hacer una experiencia VR narrativa documental, por ejemplo, que allí hay todo un trabajo no solamente de investigación tecnológica, sino también de investigación documental. Sí. ¿No? Hay que buscar material de archivo, hay que ver cómo lo integras en un entorno inmersivo, hay que generar un guión, hay que generar una planta escénica para determinar cómo están ubicados los elementos en el espacio. Pero bueno, si de repente nos vamos a una experiencia AR, pues las cosas cambian. En este caso quizás no hay un desarrollo tan profundo de una narrativa tan específica, es una experiencia más corta, por lo cual el desarrollo digamos creativo es un poco más limitado, pero de repente la parte del desarrollo más de la experiencia y cómo van a estar los elementos en el entorno es algo a lo que le dedicas más tiempo, a la manera en la que se interactúa con ellos. Entonces eso también determina qué tipo de cosas tienes que preparar, formatos tienes que preparar. Y muchas de las cosas que hemos también de tener en cuenta, que en esto sí que nos tenemos que relajar, tanto el cliente como el propio diseñador, es que muchas veces los usuarios, desde el punto de vista de experiencia de usuario, no acaban de observar tantos errores que nosotros llamamos tanto la atención. Es decir, el cliente y el diseñador es muchísimo más crítico con la experiencia, claro. Técnicamente hablando, ¿no? No, es que tenemos que poner esto aquí porque si no es un error y tal. Relájate, porque muchas veces el usuario es un poco lo que hemos contado. Si el onboarding ya es malo, todo lo que has movido ahí, que te has tirado 3 horas para mover 5 píxeles, ya no va a funcionar, pero además que muchas veces la experiencia virtual es tan abrumadora y tan experiencial y tan interesante que muchas veces no se dan cuenta de esos pequeños fallos o de esas pequeñas complicaciones técnicas que nosotros hemos tenido como diseñadores, incluso el cliente ha pedido por sus huevos, pero es curioso, ¿no? Que nos relajemos en ese sentido y que testeemos muchísimo más. Sí. Y de hecho esto se comunica mucho con la metodología Agile, el Scrum, ¿no? El intentar hacer iteraciones sobre un mismo diseño, diseñamos, prototipamos, testeamos, analizamos y volvemos al punto de inicio para hacer un producto cada vez mucho más interesante. Vamos a escuchar lo que dice Stephanie sobre su metodología. Yo hago un poco una mezcla de todos. O sea, yo soy muy fan de la metodología Scrum porque me permite trabajar muy rápido y luego ya dentro del Scrum yo aplico mucho el Design Thinking. ¿Sabes? Vamos a hacer una fase de research, vamos a intentar hacer un brainstorming, vamos luego a conceptualizar, pero donde llegamos a la parte de conceptualización, lo que a mí me suele ocurrir y he aprendido que es parte del proceso y me encanta también, es el hecho de hemos conceptualizado la idea, no vale para nada, vamos a empezar otra vez, porque ahora ya entendemos cómo funciona esto.
y empezamos de cero. Vale, donde aquí habíamos dicho que esto iba a ser así, es mentira, nos lo habíamos inventado y habíamos asumido, porque creíamos nosotros que era así, que no es así. Vale, seguimos hacia adelante, vale, volvemos a converger ideas, vale, guay, ahora tenemos algo medianamente sencillo, fácil de prototipar, vamos a probarlo. Y una vez ya lo tenemos prototipado, pues muchísimo test, como hemos hecho en Cuarta Pared, muchísimo feedback, que es lo más valioso que podemos obtener, y a partir de ahí ya ir desarrollando e ir iterando. O sea, es como ir añadiéndole features a una aplicación, ¿no? Pues ya tienes la mínima y ahora ya podemos fliparnos hasta que nos deje la plataforma. Es muy importante y yo creo que es justamente una de las partes en las que menos énfasis se hace. A veces Sí, exacto. los tiempos no corresponden realmente al proceso de producción y a veces vamos a 1000 por hora, vamos Sí. de culo para entregar cosas que se supone que llevan un tiempo, como dice ella, de testeo para realmente entregar un producto bien cerrado, bien de calidad. Al final. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta un punto súper importante. Es, primero, que estamos tratando con temas de innovación. Ujú. Segundo, que no tenemos estándares ni cosas automatizadas que nos puedan acelerar los procesos, que muchas veces tenemos que ir a manita. Esto cada vez se va disminuyendo mucho, pero ojo, que todavía falta mucho para que se estandarice bien todo. Y tercero, que al ser un producto de innovación, entre comillas, porque ya lleva un poco tiempo, pero lo sigue siendo, los tiempos que nos marcan los project managers o la gente que mida el tiempo de desarrollo, muchas veces es algo que está cogido con pinzas, porque claro, no sabes muy bien técnicamente los problemas que vas a tener por medio. ¿Esto qué significa? Que ya lo digo yo como consejo por todas las experiencias y yo creo que a ti te pasaría también, que intentemos hacer un producto mínimo viable. Sí. Esto es básico. ¿Por qué? Sí. Porque muchas veces ese producto mínimo viable tiene 3 features, 3 funcionalidades muy básicas y a partir de ellas puedes iterar con la experiencia que va a tener los usuarios. Tendemos mucho a hacer que como la herramienta nos da tantas posibilidades, intentar metérselo ahí a saco Uh-huh. y ¿sabes? Y es lo típico, me hago un poco una analogía cuando hacemos un diseño plano de una UI, los espacios en blanco, ¿no? Los huecos, que es en plan de, oye, aquí falta un gráfico porque está vacío, ¿no? Es que es necesario que esté vacío, dale aire al usuario, ¿vale? Experiencias cortitas, experiencias fáciles de utilizar, tardar mucho más tiempo en pensar que en hacer. Yo siempre digo, cuando estamos diseñando una experiencia, el 80% de tu tiempo es pensar cómo hacerlo, el 20% es ejecutar. Y que justamente yo creo que esto tiene que quedar muy claro desde el momento en el que se vende el proyecto, porque Exacto. a veces esto no sucede, o sea, a veces es y bueno, aquí no quiero tampoco criticar otras áreas porque también es complicado vender este tipo de proyectos, es complejo. O sea, lo decimos desde un punto de vista de que él debería ser, pero sabemos también que para profesionales sí, de la parte de ventas, etcétera, es complicado. Sin embargo, tiene que quedar muy claro este plan de acción, este roadmap de empezamos con un producto mínimo viable y en una fase 2 ya añadiremos estos elementos, en una fase 3 estos otros y en una 4, lo que decíamos en el capítulo Pioneros a Futuro, no lo sé porque no sabemos qué tecnología va a venir. Entonces, es un poco eso, que quede muy claro desde el inicio, para todo el mundo, para cliente y para el equipo de desarrollo. Sí. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de lo que es el rol como tal de UX UI. ¿No? Y aquí es interesante porque yo creo que nosotras también hemos descubierto cosas. Inicialmente yo me he definido siempre como creativa, ¿no? Tecnológica. Y tú te has definido más como UX UI. Y bueno, escuchando un poco los testimonios tanto de Vicky como de Stephanie, pues hemos descubierto bastantes cosas interesantes. Sí. Vamos a escuchar por un lado lo que nos cuenta Vicky. Por mi experiencia, sí, totalmente. Sobre todo porque creo que en experiencias de XR el perfil UI tiene que tener un punto de vista mucho más técnico, sobre todo a la hora de trabajar con interfaces, con exports, etcétera. Pues, por ejemplo, con textos, que es algo súper importante a la hora de la XR. Creo que es muy conveniente que tengan algunas nociones de programar interfaces en motores como Unity o Unreal, porque eso al final te da una visión de
pues cómo tienes que tratar los gráficos, cómo tienes que tratar los textos, que eso es algo que a mí me faltaba más la parte técnica y realmente me costaba muchísimo más. Igual sí que tenía definida la experiencia, pero a la hora de hacer una interfaz, pues puedes tener como los bloques o el concepto, pero si tienes que llevarlo realmente hasta el final, hasta el momento que te entrego los assets al programador, es muy complicado si no tienes una base de necesito concretamente las características técnicas o sé que lo voy a usar así, sé que esta acción se puede hacer de tal manera. Bueno, un poco Vicky lo que destaca aquí es que para ella sí que es importante la diferenciación entre una persona que se encarga más de la parte de UX y una que se encarga más de la parte de UI. Y un poco cuando hablabas de que hemos descubierto cosas, es que escuchando tanto a Stephanie como a Vicky, nos hemos dado cuenta de que nosotras nos podemos identificar Sí. cada una con una de ellas, ¿no? Sí. Incluso a pesar de que yo siempre nunca me he definido como una UX, jamás. Sí. Siempre pero claro, después de escuchar que Vicky también se dedica a la parte creativa, considera que un UI tiene que tirar más de la parte técnica. Claro. Aquí es cuando surgió nuestro descubrimiento, ¿no? Es que es curioso, porque yo lo llevo pensando desde hace muchísimo tiempo, de hecho, desde que empecé a dedicarme a UX UI. Yo vengo de la parte de 3D, ¿vale? Vengo de un poco de una parte técnica. Incluso Stephanie también, cuando la pregunté la misma pregunta, ¿no? Que si existe una diferenciación entre UX y UI, Stephanie, fíjate que ella lo veía un poquito más global, en plan, me gusta mucho que, o sea, no lo diferenciaría tanto porque es necesario saber tocar un poquito de todo, porque así tienes como una visión un poco más horizontal de qué cantidad de cosas creativas puedes diseñar. Ajá. Vale, en esto estoy de acuerdo, pero ¿qué pasa? Si nos retrotraemos un poquito de dónde viene este perfil de UX UI, vamos a pensar que viene desde un aspecto, o sea, desde un sector que es de la web. Si pensamos cómo funciona una web, en una web no hay experiencia más allá de una interfaz. Es decir, todo lo que tú tocas son botones y todo lo que tú ves son textos. Puedes meter imágenes, puedes meter diferentes interacciones con teclado, ratón o incluso mandos o lo que sea, ¿no? Pero no dejas de tener un espacio plano en el que la interfaz es lo básico que tienes. Sí. Y esto, de hecho, a los padres de UX, que se le llaman del UX UI, es Don Norman, que era un psicólogo que analizó, digamos, la experiencia de usuario, ¿no? Cómo los usuarios interactuaban con las webs, bueno, y con las cosas en general, ¿no? Y Jakob Nielsen, que era un programador. Entonces, hicieron, digamos, hicieron como un análisis del Microsoft Windows 8 en 1998. Es decir, el UX UI, el perfil de UX UI comenzó, digamos, cuando estas dos personas se unieron y formaron lo que se llama el Nielsen Norman Group, que es como un conjunto de expertos, consultores de la usabilidad y de la experiencia de usuario desde el punto de vista de la web. Ojo, partimos de ahí, pero paralelamente surgieron dentro del mundo de los videojuegos testeos, ya te digo, de cuando estaba Sega, o sea, de hace muchísimo tiempo, los test de usuario que se hacían desde el punto de vista de la gamificación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de ahí proviene un poco y que en el mundo de los videojuegos también se funde bastante el perfil con lo que es un diseñador de videojuegos. Exacto, como en el game designer. Y el game designer bebe del mundo creativo también. Sí, claro. Porque piensa el juego desde el momento en el que piensa en la historia, piensa desde la idea. Las mecánicas, luego va desarrollando a partir de o sea, hace un trabajo que es un poquito lo que es el creativo. El creativo. Exacto. Con esto, viéndolo un poquito de dónde vienen estos perfiles, llegamos hasta el día de hoy, ¿no? Y mi perfil, el de UX UI, para mí son dos perfiles totalmente diferenciados en experiencias XR, única y exclusivamente, ¿no? Y yo he descubierto que yo bebo de UX, básicamente. Claro, tú bebes de UX. ¿Por qué? Porque el UX está más relacionado con creatividad, con game designer, con los diseños del espacio, de las interacciones, del research, de cómo el usuario se siente ahí, ¿no? Y la parte de UI está más relacionada con incluso el 3D, ¿no? Con la UI más diegética, ¿no? Con la interacción en el espacio, está más relacionada con el aspecto técnico, los technical artists, la optimización de esos assets para meterlos en la plataforma. Yo, por ejemplo, me considero mucho más
En el fondo me gusta más la UX, pero me considero más UI porque he tocado mucho más UI, pero no visual. Luego, por otro lado, están los artistas, por así decirlo, que muchas veces cuando se habla, necesito un UX, UI para hacer un diseño de una interfaz, etc. Muchas veces yo digo exactamente qué es lo que necesitan, porque a lo mejor solamente necesitan un visual designer, que es el que pinta y colorea, entre comillas, ¿no? Tiene muchas cosas, ¿no? Pero yo siempre lo digo que no solamente pintamos y coloreamos, que hacemos muchas otras cosas más. De hecho, si te fijas en UX UI, hay tres perfiles en cada uno de las secciones, ¿no? En UX está el Architecture Designer, que es el que hace la navegación, el Research Designer, que es el que analiza el usuario, ¿no? Y el Writer, que ya lo hablaremos, pero es el que analiza también el lenguaje. Y luego, por otro lado, dentro de UI está el Visual Designer, que es el que hace el pinta y colorea, el Motion Designer, que es hiper importante, que es el que hace que se anime un poco todo, y el Interaction Designer, ¿no? Que está a caballo entre el UX y el UI. No, bueno, y que además, luego, si además le añades la parte de desarrollo, tienes el Creative Technologist. Exacto. O sea, el abanico se va abriendo, pero bueno, que básicamente lo que aquí estamos también tratando de hacer mucho énfasis en el hecho de que en las experiencias inmersivas, la parte del desarrollo de entornos, de interfaces, esto lo tendríamos que tomar en cuenta como un rol específico, por un lado. Claro, es que para mí es como y por el otro, exacto. un poco lo que hemos un poco determinado a partir de todo este análisis. Y por el otro lado tenemos a un personaje que es creativo, pero además diseña experiencias. Entonces no solamente parte de una idea de una historia, sino también de cómo se dan allí dentro las interacciones del usuario. Es que de aquí sale más trabajo de la gente dice, la tecnología me va a quitar trabajo. Digo, pues no, vamos, aquí trabaja para todo el mundo. Pues sí. Pues bueno, ya que hemos acabado un poco esta larga disertación sobre los diferentes roles de este mundo, UX UI, vamos a cerrar un poquito con un testimonio de Vicky, ¿no? Que refuerza un poco esta idea sobre el diseñador UX. En este caso, yo creo que cualquier perfil de experiencia de usuario o diseño de producto que tenga unas nociones básicas de espacialidad, de interacción y realmente que conozca la tecnología, sin necesidad de saber programarlo ni hacerlo muy técnico, es mucho más fácil que adquiera esas skills. Alguien que venga ya del diseño UX de experiencia de usuario, que investigue diferentes casos, por ejemplo, que haga un research de todo lo que se está haciendo y que vea también, pues eso, que tengan las nociones básicas de espacialidad, de interacción y de los dispositivos que se vayan a usar. Creo que es más sencillo ese perfil a la hora de introducirse en el mundo de la XR que no el de UX, que sí que es un poco más, que lo considero un poco más técnico. Y que bueno, el que tenga dudas sobre por cuál de los caminos seguir, ya más o menos lo hemos aquí tratado a partir de los testimonios de Vicky de un poco aclarar esta situación, ¿no? Entonces ahora entraremos en el punto final de nuestro capítulo, que es qué habilidades y conocimientos debería tener un diseñador que quiera empezar a dedicarse al mundo de las tecnologías inmersivas. Y esto es lo que nos cuenta Stephanie. Pues sobre todo entrando muchísimo a probar cosas a las gafas, con las gafas puestas, con las de realidad virtual, realidad extendida, o si tienen la suerte de tener gafas de realidad aumentada, también para dentro, con el teléfono todo el rato, metiéndote en aplicaciones de AR, o metiéndote a ver vídeos o a ver reviews. O sea, sobre todo es ver y ver muchísimo. Porque si tú ya tienes una formación de UX, o si no la tienes, pero tienes una inquietud por la UX, ya te preguntas el porqué de las cosas, ya tienes la mitad del camino hecho. La otra mitad es entender y conocer el mundo en el que te vas a meter, ¿no? Y eso lo haces a partir de la experiencia, nunca mejor dicho. Te metes en un contenido de VR y ves cosas que están pasando y luego sales y dices, ostras, ¿por qué me ha gustado esto? ¿Por qué he hecho esto? Mira, he hecho esto otro. ¿Estaba pensado para esto? Y le preguntas a más gente y le dices, oye, mira, ven, ponte esto, mira qué chulo. Y ves lo que hacen. Al final, yo cuando más aprendí de UX fue durante mi tiempo en el espacio XR, porque tenía la suerte de tener, o sea, es una fantasía, ojalá tener la oportunidad, o sea, es que pago lo que haga falta. Eran 4 o 5 pases por la mañana, otros 4 o 5 pases al día, sábado y domingo, ¿sabes? Eran como 16 pases. Y yo tenía la suerte de ver a 10 personas o a 8 personas cada media hora ponerse por primera vez o por segunda vez gafas de realidad virtual, experimentar un contenido, y yo veía a personas experimentando el mismo contenido 3 o 4 veces. Al final es como aprendes, y de repente me di cuenta
de que había gente que tenía los mismos patrones. O sea, una vez tú ya empiezas a ver que hay patrones, dices, ya está, ya entiendo por qué pasa esto. Entonces, el mejor consejo es ponerte las gafas y empezar a explorar la VR, que así es como se aprende. Sí, es que, y por mucho que te digan, bueno, ¿dónde quieres estudiar y tal? Yo siempre digo, bueno, estudia tú solo, ponte las gafas, experimenta, mira aplicaciones. De hecho, Vicky comentaba una cosa muy interesante, que es que ya hay suficiente información, o sea, ya hay suficientes experiencias en el mercado como para que tú puedas reconocer ciertos patrones, ciertas... Los estándares todavía se tienen que establecer bien, pero ciertas formas de interactuar comunes, ¿no? El trigger, el teleport, ¿no? Sí, hay como ciertas tendencias que tienes que adaptar a tu aplicación, tienes que adaptar a tu usuario, etcétera. Pero bueno, que al fin y al cabo, experimentando tú, desde ese ejercicio de tú como diseñador, puedes aprender este oficio. Totalmente. De hecho, le comenté a Estefanía si veía este oficio, cómo lo veía ella desde el punto de vista también de los clientes, ¿no? Si veía que los clientes entendían que este perfil era necesario. Vamos a escuchar a ver qué dice ella. A ver, creo que es un perfil necesario, o sea, es 100%, y creo que yo personalmente hace unos cuantos meses tenía la falsa creencia de que nadie lo entendía, que era como pues eso, los que pintan, ¿no? Los que dibujan un poquito y luego venimos nosotros a desarrollar. Y creo que es una creencia que nosotros teníamos de cara a que nos era difícil definir nuestro trabajo como tal, definirnos a nosotros como profesionales. Yo personalmente ahora mismo me encuentro dentro de un ámbito que es el de la XR en general, pero de la MR en mi trabajo y, bueno, MR, VR, y de la VR fuera de mi trabajo, en el que sí que tengo la suerte de estar rodeada de gente que entiende la necesidad de ese papel. Sé que hay sitios en los que no se entiende y eso es un error, porque la experiencia de usuario ha probado ser mucho más efectiva que un desarrollo masivo, y eso es así. Una buena decisión es mucho más valiosa que 50 decisiones mal tomadas, ¿no? Sobre todo si esas decisiones influyen en la forma en que tu cliente se va a quedar o tu usuario se va a quedar. Creo que sí que es necesario, creo que estamos cada vez más asentados, creo que cada vez se valora más ese trabajo, ese esfuerzo de research, de pensar, de fallar rápido y de fallar barato, que eso es muy importante porque no has tenido un equipo entero desarrollando para luego estamparte con tu producto, sino que has fallado en la parte de investigación y entonces has podido encaminar de nuevo el producto hacia una línea que sí que es segura. Creo que además dentro del sector de la XR es mucho más interesante y es mucho más necesario, es mucho más interesante porque tienes muchas más posibilidades con las que jugar, no estás limitado pues, por las pantallas o por las horas de las baterías del ordenador o por el móvil o por las dimensiones de la pantalla del móvil, sino que tienes un amplio field of view, un amplio campo de visión con el que jugar a la hora de diseñar una experiencia. Eso también lo hace más complejo, pero también es necesario entender que dentro de esa complejidad se hace mucho más notable el papel de la experiencia de usuario, el papel del diseñador de experiencia de usuario, porque no es lo mismo decirle a alguien, oye, tienes que saltar, y decirle, si no saltas el juego no continúa o la experiencia no continúa, que explicarle que ahí abajo hay algo que quiere. Y eso son dos formas de ver una decisión. Una decisión que es puramente práctica y en la que una mecánica se implanta y no te dicen por qué, y nadie se ha preguntado por qué tenemos que decirle por qué. Y una mecánica en la que se ha implantado, le has dicho por qué, le has dado un beneficio al final y entonces has saltado. Wow. Este último ejemplo para mí es básico. El cómo le explicas al usuario ciertas cosas hace que realmente la experiencia es eso, ¿no? El papel fundamental que tiene este perfil dentro del sector. Estoy de acuerdo con ella en que es un mundo, además de posibilidades infinitas, que refuerzan, como dice, estas figuras. Ahora que ya hablamos de estas figuras. Para mí son estas figuras, ¿no? Y ahora, bueno, para cerrar, vamos a escuchar un último mensaje de Vicky, dedicado sobre todo a la gente que tiene interés en este sector. Como broche final, yo animaría a los diseñadores a que se interesaran por la tecnología
a motivarles para que vean que esto es un mundo infinito y muchas capacidades que ahora mismo necesitamos que haya más, que tenemos que darnos importancia en esto que se está construyendo, porque al final no existe, o sea, lo estamos construyendo todavía y no pueden construirlo solo los técnicos. Tenemos que también pensar, no nos podemos olvidar de las personas y al final es nuestra labor, ¿no? Pensar en todas las personas. Y tiene que haber más diseñadores, tiene que haber más perfiles creativos y que no les asuste lo técnico porque no es necesario. Y eso, hay muchos de los diseñadores que hay ahora, o sea, de los pocos que estamos, la mayoría no todos sabemos cosas técnicas. Entonces, eso ya es una buena muestra de decirte que no se necesita ser alguien súper técnico para poder empezar a poner tu creatividad y tus conocimientos en la XR. Y yo de verdad les animo a que lo intenten. Pues con este mensaje nos quedamos. Así es. Animando a todos los diseñadores, a la gente que viene del diseño al uso de webs, incluso a la gente que viene del 3D, del mundo audiovisual. Incluso de desarrolladores que tienen ese aspecto más creativo, más artístico. Es que, claro, aquí todo tu background te sirve un poquito para generar proyectos XR. Sí, así que muchas gracias, Jimena, por este capítulo. Muchas gracias a ti, Jai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado del perfil de la diseñadora de experiencias dentro del sector XR y de la importancia de crear proyectos inmersivos pensando principalmente en los usuarios. Recuerda que subimos un capítulo cada 2 semanas y puedes escucharnos a través de Anchor, iVoox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Ko-fi. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por apoyarnos en el vídeo y darnos visibilidad en redes sociales, y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.